de sostenibilidad, cambios dentro de la forma en que se hace un negocio, hemos sido mayoritariamente comunicados. Vamos a descubrir qué es lo que ha pasado en todo este tiempo y por qué esta posición ha venido evolucionando y cómo el comunicador y la comunicadora tienen en el área de la sostenibilidad un espacio para desarrollarse si así quisiera. Es muy importante entender que la propuesta viene dada porque es más fácil para el comunicador asumir este tipo de temas. 130. Vamos a ver por qué digo esto y cómo es que eso ha cambiado en el tiempo. Lo primero que quisiera que entendiéramos es que las empresas y el papel del comunicador en las empresas cambió. Cada vez más la necesidad de una organización, de una empresa, que pueda comunicar fácilmente a todos sus públicos lo que hace, en temas no solamente de producto o de servicios o de nivel comercial, sino que pueda contar fácilmente qué hace para lo que la gente hoy está dispuesta a aceptar como algo positivo en las empresas. Es importante ajustar el narrativo al nuevo contexto. Las empresas hoy en día, como lo quiero mostrar en este caso, tienen en el centro de su accionar no la parte económica, no la parte de capitales, no la parte bancaria, tienen el propósito. Y tienen una cosa que se llama valor compartido. Ese es el centro de las empresas de hoy. 140. Y vamos con el primer punto de esta evolución del libro. Y porque creo que hay un espacio importante para nosotros los comunicadores. La primera razón es que esto es el centro de las empresas hoy en día y de las que quieren tener a largo plazo, es sin duda una forma de adaptarse al contexto que cambió. Por eso, número uno, que tiene que ver con comunicación. Si la empresa no tiene a alguien o no tiene un equipo que cuenta esta historia bien, las personas no van a poder entender qué es lo que está haciendo esta empresa en el contexto del mundo. La narrativa del tema de sostenibilidad es la reina hoy de las empresas. Saber contar lo que hacemos y en este espacio para todos nosotros. ¿Por qué pongo esta noticia que es del país de hace algunas semanas? Porque puede ser que todavía nos tenemos con ciertas personas que digan, ay, eso es bien fácil, habla mucho, no hace nada, o simplemente cierra los delitos, bueno, es que esto es un tema duro, vean lo que está pasando en Alemania. Usted va a cambio climático y la idea de los gobiernos están pidiendo que se dé un comercio efectivo a nivel de bancos. Y eso no es todo lo que está sucediendo. Cada vez más las exportaciones, quienes están exportando de diferentes países de Europa se van a enfrentar a esto que el financiero habló en febrero de este año. Para exportar café, para exportar un producto agropecuario en algún momento de los próximos años, usted tiene que demostrar que no es honesto. Entonces, voy a poder exportar si no lo demuestro, voy a poder exportar si no lo cuento. No, porque la Unión Europea está en este momento tramitando un expediente, una ley, para que el que exporta allá demuestre que no está haciendo daño al ambiente de forma contundente y no para privilegios. Esto hay que saberlo. Otro tema de esta evolución del liderazgo de sostenibilidad por parte de los comunicadores es que las tendencias, al menos de este año, y estas tendencias son del sitio comunicarse.com, que es un sitio argentino que es líder en los temas de sostenibilidad de Latinoamérica. Nos dice que dentro de las tendencias estamos hablando de acciones puntuales que hacen las empresas en esto: derechos humanos, cambio climático, economía, finanzas sostenibles,
Y todo eso hay que saberlo demostrar y hay que saberlo comunicar de la manera más adecuada. Los temas que tienen que ver con sostenibilidad son temas que se deben o que tienen que empezarse a generar un diálogo con los diferentes públicos alrededor de la organización. Públicos, organización, público de interés. ¿Dónde aprendemos todo esto? En nuestros cursos, en la universidad, en las clases que cada uno de nosotros llevamos y que luego cada uno se decantó con diferentes especialidades de la comunicación, pero entendimos el tema de públicos, el tema de organización, el tema de relacionamiento e incidencia. Todos son nosotros. Y hoy en día, cada vez más se hace necesario para que una empresa lo que quiero hoy es abrir un poco el espacio para el pensamiento de dónde más el líder de comunicación, las personas que hemos estudiado comunicación, dónde más se puede generar un espacio en las empresas. Porque ustedes saben lo que yo, hemos evolucionado montones, ¿verdad? Somos mucho más que quienes generamos algún tipo de evento, o hacemos el diseño a nivel interno, o generamos campañas de comunicación interna en algún tipo de empresa, o aprendemos las crisis de las organizaciones. Hemos evolucionado al punto de que hoy la responsabilidad de esos temas está en las manos de comunicadores. Ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Y esto por qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con el mundo? Esto que uno nos enseñó. Saben que en las últimas semanas ha estado una crisis importante con el tema del empleo. Esto lo hace algunos años cuando estaba la crisis del tema del racismo en los Estados Unidos. Y uno tomó una posición y comunicó su posición. Si usted quiere y apoya el racismo, no me interesa que usted se entienda. Eso es tomar una posición. Y esa posición debe explicarse de manera contundente, creativa, diferente. Pero también hay un momento muy puntual que se llama Patagonia. Si ustedes se dan cuenta, la semana pasada, el dueño de Patagonia, de 83 años me parece, Patagonia es una marca de ropa de aventura. Este señor decidió invertir todas sus ganancias en la protección del medio ambiente y la agricultura. No es un filántropo ni un chaquetón, es un hombre de negocios. ¿Qué entendió? Que si el contexto se descompone, no va a tener que invertir. Y vamos a llevar a cabo una manera muy contundente. De Patagonia se famoso anuncio que el New York Times, un viernes le dice: no nos compren, traigan su ropa y nosotros se la vendemos. Tomó partido, tomó una posición y lo publicó de manera correcta y adecuada. Ese valor de la confianza de un documento que sale todos los años, desde el 2022, y una oportunidad que tienen las empresas para demostrar y para ganarse la confianza de los públicos de interés es decir que están haciendo algo por la sociedad. Y es importante para que haya la posibilidad de que la sociedad funcione. Pero además necesitamos apertura social, confianza entre los que estamos aquí, entre todas las relaciones, espacios públicos, inversión pública, pago de impuestos, que eso va a ser las empresas, oportunidades de vivienda, educación, alianzas entre gobiernos locales, personas y otras organizaciones. ¿Por qué me refiero a eso? Porque la sociedad solo es posible cuando logramos tener un contrato social que nos permita convivir, tener beneficios, desarrollar y generar bienestar. Y esto cada vez se descompone más. Nuestros vecinos del norte, ayer, hoy, al amanecer, el día de hoy, desconectaron el CNE. Entonces estamos hablando nuevamente de que si la sociedad se descompone y yo lo demuestro como organización, ¿qué estoy haciendo por aportar algo? Porque las empresas dejaron de ser espectadoras en el desarrollo sostenible
y tienen que empezar a ser protagonistas, liderar el proceso de cambio. Y eso se hace a partir de una comunicación adecuada. Y por otro lado, dentro de esa sociedad, ¿qué hace posible un negocio? ¿Qué es lo que hace posible que un negocio exista? Primero, capital, por supuesto, obvio. Muchos de aquí probablemente son emprendedores y emprendedoras y saben que necesitan inversión. No están todavía. Y eso es fundamental. Pero también hoy en día vivimos en la sociedad de la confianza y la reputación para que un negocio exista. Yo, hace mucho tiempo, dejé de ver las páginas amarillas. Muchos de los que estamos aquí desconocemos, otros no. Uno iba ahí a buscar hoteles, donde le arreglaban el carro, un dentista, un médico, etc. Hoy en día, ¿cómo es que compramos las cosas? Pongámonos a pensar por un momento, en un ejercicio muy rápido. Voy para la playa. ¿A dónde busco información de la playa? ¿Entre mis amigos de Facebook? Probablemente. Con un texto que dice más o menos así: gente, voy para Puerto Viejo, hoteles porfa, y ¡frum! En el muro se nos pronuncian todos los compas. Y fácilmente encontramos hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué me lo recomiendan? Porque tuvieron una experiencia favorable. Y eso genera confianza, eso genera buena reputación. Y de eso estamos hablando aquí cuando digo que comunicar todos estos aspectos por parte de las empresas se vuelve fundamental para que el negocio exista. Y la clave de todo esto, de los negocios con futuro, es que esta triada se dé: empresa, gobierno, comunidades o grupos organizados. Y en esta triada del desarrollo sostenible es que se genera confianza, reputación y el negocio existe. Entonces ahí, el papel del líder de sostenibilidad, que en algún momento algunos de los comunicadores los tomamos y lo empezamos a sacar adelante, cambió. Porque dejó de ser simplemente la persona que empujaba el proceso para ver en qué momento algo sucedía, a pasar a ser el responsable, ojo, el responsable o la responsable de que esa organización tenga vida en el tiempo. Pero ese no es el gerente general, ese no es la junta directiva. No tienen las habilidades para comunicar todo esto. Por eso en una gráfica que les voy a enseñar ahora, esta posición cambió de ser una posición que antes le reportaba a recursos humanos o le reportaba a mercadeo o al departamento de comunicación para reportarle directamente al CEO o a la directora general de la empresa. Porque, vuelvo e insisto, es necesario que esto se conozca. Ustedes lo saben mejor que yo, lo que no se comunica no existe y si no se conoce tampoco existe. La organización es lo que comunica y nada más. Puedo tener un montón de argumentos, puedo decir un montón de verdades según yo como empresa, pero la empresa será lo que comunique o lo que deje de comunicar. Y vamos a interpretar cuáles son esas sombras que deja por ahí la empresa y vamos a darle significado de todo tipo y de toda variedad, sobre todo hoy en día. Cuando hablamos de sostenibilidad hoy y el por qué este papel es fundamental que nosotros lo tomemos como comunicadores y demos un paso al frente, es porque, como dice Mafalda, está oyendo este par de señores discutiendo y los señores están muy bravos y dicen: qué barbaridad, no sé a dónde vamos a parar. Probablemente estaban hablando de algún asunto o alguna problemática. Y Mafalda se queda pensando y dice: ¿y no será mejor preguntarnos a dónde vamos a seguir? Porque la empresa hoy en día necesita entender que debe ajustarse a un contexto que le permita operar en el largo plazo. De eso estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad hoy, para que no nos confundamos. Estamos hablando de adaptarse a condiciones de negocios, de una sociedad, de países, de una región que cambió. La primera es el Business Roundtable, que está, si esto puede, no, ok, esta es la primera de la izquierda, arriba. Esta es una organización como una cámara de comercio gringa
que reúne a las 180 empresas más importantes de los Estados Unidos. Ellos firmaron en el año 2020 un documento que era un nuevo manifiesto de cómo hacer negocios. Ojo, no estoy hablando de 4 ONGs que se juntaron a hacer este manifiesto. No, estoy hablando de Johnson & Johnson, Google, Amazon, Nike, Apple, grandes empresas que se juntaron y dijeron vamos a hacer un manifiesto. Y el resumen del manifiesto dice lo siguiente: no es suficiente con agregarle valor al accionista porque eso pondría en riesgo el negocio. Es necesario generar valor a otros públicos de interés que permitan que el negocio tenga largo plazo. Yo como empresa no puedo seguir pensando solo en el accionista, solo en el dueño, para hablar en términos más centroamericanos, sino que tengo que pensar en los otros actores alrededor de esa empresa para existir a lo largo del tiempo. Número 1. Número 2, el Foro Económico Mundial 2020 en Davos. Davos es la reunión donde se reúnen empresarios, políticos, ONGs, líderes de opinión en Suiza todos los meses de febrero y hablan un poco de cuál es el futuro de los negocios. Bueno, en 2020 reescribieron su manifiesto otra vez. Tenían 70 años de tener el mismo, no lo hacían desde hace mucho tiempo. Dijeron, esta es la década 2020-2030 de los stakeholders, de los públicos de interés. Necesitamos cambiar el capitalismo a un capitalismo que tome en cuenta otros públicos, otras formas de operar diferente. Eso fue el Foro Económico Mundial. KPMG, firma auditora, habla de esta década como la década de la sostenibilidad, de la revolución, y eso que no estaban tomando en cuenta todavía el COVID, que le dio todavía un espaldarazo mayor. Y finalmente, estamos hablando cada vez más de indicadores, índices y presión por parte de los bancos e inversionistas de qué está haciendo usted como organización para prepararse ante el cambio climático. Comunicación, comunicación y comunicación. Sin duda alguna, la narrativa y el contar todo lo que está haciendo la empresa en estos temas se vuelve cada vez más el papel de los comunicadores. Y eso que no teníamos en cuenta la COVID. Cuando llega el COVID todavía se hace más necesario contar esta historia de manera adecuada. Y la pregunta que siempre me hacen todas las juntas directivas cuando voy a hablar con ellos: ¿y esto genera algún retorno? Yo voy a vender más. Porque lo que usted me está contando es muy bonito, pero esto ¿cuánta plata me genera? Porque yo tengo que invertir. Y aquí todas las decisiones se toman, yo invierto y se me devuelve el doble o el triple, ojalá. Pensamiento de la época de Milton Friedman, que decía que la única responsabilidad social del empresario era pagar impuestos y pagar salarios. Esto tiene retorno. 1, el retorno de la responsabilidad social, el retorno de la sostenibilidad en las empresas es seguir teniendo retorno. Me explico. La sostenibilidad es un habilitador y una condición hoy en día para hacer negocios. Si usted quiere tener retorno económico hoy, o cambia la manera en que hace las cosas o va a dejar de tener retornos. Pero no solamente tiene ese factor de habilitador, sino que también tiene un factor que disminuye costos por cambios en temas de agua, de energía, de residuos, de papel, mantiene el talento, baja la rotación del personal, eso es dinero que se ahorra, entra a nuevos mercados, puede exportar a otras zonas. Todos esos son retornos de este tema. Este gráfico que ven ahí es una investigación desde el año 92 hasta el 2010 de Harvard Business Review, que habla de cuál es el retorno de las empresas que practican el tema de sostenibilidad, y descubrió que aquellas que tienen un mayor desempeño en sostenibilidad, la de rojo, tienen un mayor ingreso o una mayor rentabilidad en el tiempo que las que no lo hacen. Es decir, el caso de negocio está comprobado. Y esto es muy importante. Es un tema que a mí siempre me gusta dejar claro cuando hablo de estas cosas, y que volvemos a lo mismo, es un tema de narrativa. Hemos pasado de la filantropía, de hacer el bien, de generar acciones de voluntariado, de sembrar arbolitos, que todo eso está muy bonito, ¿verdad? Hoy en día muchas empresas han podido hacer algo por la gente que se ha quedado sin casa, que ha tenido problemas con las inundaciones, etcétera, etcétera. Eso está muy bien. Pero eso es acción social, eso es filantropía, eso es hacer el bien.
muy importante. Pero de lo que hoy estamos hablando es de continuidad de negocio. Estamos hablando de todo eso que ven ahí. Todo eso que ven ahí son normas, certificaciones, estándares, marcos de ejecución, de trabajo, en el cual se pueden basar las organizaciones para hacer su negocio perdurable en el tiempo. Y todo esto necesita contarse. Estamos asistiendo al momento en que los estados financieros se quedaron cortos para demostrar la salud de mi empresa. Y estamos asistiendo a un momento donde la narrativa y donde la forma en que yo cuento cómo es mi empresa empieza a ser cada vez más contundente. Por supuesto que contarlo con evidencia, ¿verdad? No de forma creativa, sin tener datos y trazabilidad. Sigue subiendo la presión. ¿Quiénes más nos exigen hoy en día este tipo de cosas a las empresas? Consumidores, colaboradores, clientes. La gente quiere ir a trabajar a estas empresas. La gente quiere saber qué está haciendo usted en estas cosas para irse a trabajar con usted o para cambiar de trabajo. Hoy, el día de ayer, lanzamos en Dos Pinos, me perdonan el comercial, pero me sirve para contar algo. Lanzamos nuestros productos de 200 mililitros con pajillas pegadas al empaque de papel, reciclable y recicladas. Son pajillas diferentes que tienen la misma consistencia del plástico, pero que se degradan en 12 semanas y no le hacen daño al ambiente. Bueno, el tema es que ya lo lanzamos y no solamente porque creemos en esto, sino porque el 6 de diciembre en Costa Rica se prohíben las pajillas de plástico pegadas a empaques. Lo lanzamos y en el Facebook una señora, me encantó el comentario que hizo, qué dicha, porque yo les había dejado de comprar eso por el plástico. Vean cómo el cliente, el consumidor, cada vez más, nosotros todos, estoy seguro que aquí hay muchas de esas personas, estamos eligiendo productos, servicios por la forma en que las organizaciones están haciendo las cosas. Y finalmente, algo que no le gusta a nadie en las empresas porque es muy caro, que le impongan una ley. ¿Y qué está pasando en el mundo? Alemania el año pasado o el año antepasado aprobó su ley de cadena de abastecimiento y derechos humanos. Toda empresa que haga negocios con empresas en Alemania tiene que asegurarle a esa empresa que tiene una estrategia de sostenibilidad. Si no, no puede hacer esa empresa negocios con otra organización o la ley le cae encima y le pueden cobrar una multa. Ley. No es si quiero o si no quiero, si es rentable o si no es rentable, si me gusta o si no me gusta, es una ley. Y digo que esto llega a la última parte de la presión porque es la parte más fea. El cumplimiento legal, por supuesto que es muy importante, y la ética, obvio. Pero que te impongan una ley y que te digan que en 6 meses tenés que estar haciendo esto, cuando perfectamente pudimos haber empezado desde hace mucho tiempo, es lo que no deberíamos dejar que pasara en las empresas. Para ir aterrizando, hoy en día, lo que dicen de usted como organización es más importante que lo que usted pueda decir. La reputación se construye por 3 pilares: la experiencia con el producto o la organización o el servicio, lo que yo diga de lo que yo vendo o lo que yo hago, pero lo más importante, el tercer pilar de la reputación es lo que otros dicen de mí. Y por eso es tan relevante que expongamos la información de todos estos temas de una manera clara, sencilla, oportuna, breve, concisa y puntual. Entonces, ¿cómo es el nuevo líder en sostenibilidad en las empresas? ¿Y por qué sigue siendo el comunicador o la comunicadora el ideal perfil para hacer esto? Primero, ha cambiado porque ahora le reporta al board, le reporta a la junta directiva. Debe reportarle a la junta directiva. No es el subjefe o subcoordinador o sublíder de la gerente, del director. No. La posición hoy en día, hay que golpear un poquitito la mesa, tiene que reportarle a lo más alto de la organización, por lo que ya expliqué. De lo que estamos hablando aquí es de temas duros de negocio. Segundo, debe conocer a la organización.
Y esto es muy importante y a veces nos pasa, o al menos a mí me pasó cuando empezaba. ¿Verdad? Yo decía, no, es que a mí lo mío es el tema de la comunicación y hacer las cosas creativas. Y una vez una jefa me dijo, si usted no conoce el negocio, no tiene nada que hacer aquí. Necesitamos empaparnos de esa organización donde estemos o donde vayamos a estar o donde esté esta figura, este líder. Conocer, hablar de esa organización de manera profunda y puntual. Es la persona que debe generar influencia en toda la organización. Por eso nosotros, o aquellos que gusten, somos los elegidos en este proceso. Tenemos el mejor perfil. Sabemos influenciar, sabemos convencer, sabemos generar un discurso apropiado. Insisto, basado en data, basado en evidencia. El perfil debe incidir en la organización. Por eso es que tiene que estar reportándole a la más alto, porque debe cambiar la manera en que la organización hace las cosas. Debe ir poco a poco generando ese discurso que le permita a la organización cambiar su forma de operar. Debe liderar el cambio. Y por supuesto está llamado a ser el gran puente con los públicos de interés. Por eso es que la figura ha venido cambiando en los últimos años a ser, hemos pasado de ser generadores de información, ¿verdad?, en las empresas, o quienes coordinábamos las áreas de voluntariado o las áreas de relacionamiento comunitario o de diálogo comunal o de relaciones con el gobierno, asuntos públicos. De todo tipo de nombres ha tenido esta figura y la hemos sabido llevar adelante. Lo que pasa es que las condiciones actuales hacen necesario que esto evolucione de la mejor forma y de una manera en que se le demuestre a la organización que sin esta figura no va a ser viable su largo plazo.